¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Yema y el día de hoy les voy a platicar de los libros que me cambiaron la vida. Creo que ya era momento de como platicar de este tema, que le quiero dar un shout out, un saludo a mi amigo Misa, porque él fue quien me dio esta idea hace ya meses, no sé si incluso ya más de un año, pero recuerdo que me mandó un mensaje muy bonito hablando sobre mis videos, de lo que ha visto y todo, entonces me sugirió este tema y me gusta mucho y dije, este lo voy a guardar para algún momento y especial y creo que esta ocasión es el ideal porque este video voy a hablar un poco de este tema, pero también porque es mi segundo aniversario en BookTube. Así que pues nada, aplausos para mí porque ha sido un camino difícil, complicado, de altas y bajas y de expectativas y saber qué es lo que busco haciendo estos videos o por qué los hago. No es como todo un camino que se va aprendiendo mientras lo recorres, entonces creo que este tema me gusta mucho pues para platicarles esto de cuáles son esos libros que cambiaron mi forma de ver la vida, que impactaron en mí. A lo mejor no hablo de, no sé, mis libros favoritos de cada año, o sea, a lo mejor no es ese tipo de video y no voy a platicar tanto de los libros en sí, sino el cómo es que me hicieron sentir y cómo me impactaron en la vida, que cambié de mi persona después de lo que de leerlos, vaya, o qué pasó después, ¿no? Algunos ya los he mencionado, otros yo diría que no, o al menos la historia del por qué son tan importantes. Y nada, a mí me emociona mucho y pues también para decirles a ustedes, los que estén aquí viendo el video, muchas gracias por seguir aquí, a los nuevos que llegaron, a los que se fueron y quieran regresar con estos clips, estos videos, pues sean todos bienvenidos. Siéntense un ratito y escuchen esta bonita historia porque he tenido varios temas o opciones para este video. Uno muy en concreto, pero creo que lo voy a dejar para más adelante. Me gustaría que fuera más adelante. Entonces este tema se me hace bonito, ideal y pues como un poco profundo. Y pues nada, ¿qué les parece si empezamos con este video de los libros que me cambiaron la vida? Me parece importante comenzar con este libro, ya que es uno que yo sé si he mencionado en el canal y es por ahí mis indicios, mis inicios en la lectura. Y estoy hablando del Príncipe Caspian, de Narnia, C.S. Lewis. Eh, a mí me gusta mucho platicar de ese libro porque lo que he mencionado es que fue el primer libro que leí antes de ver una película, vaya, como ese proceso de lo lees para ver la película después. ¿Y cómo fue eso? Porque yo cuando lo leí tenía 10 años, cuando lo leí. ¿Y cómo sé eso? Se preguntarán, más que por el, ¿cómo se dice? Como el, en qué número de ediciones, o más bien cuándo salió esta edición, porque es de 2006, 5, 2006 es la cuarta reimpresión de pasta dura. Más allá de eso fue porque no sé si ahí se alcance a ver, pero igual ya he mostrado también como videos, pero por ahí hay como unas notitas blancas que muestran la fecha y hasta la hora de cuando empecé y acabé el libro, que aparentemente lo empecé el 6 de abril de 2008 y lo acabé el 15 de mayo de 2008. Y ahí tengo una hora marcada que son las 10:49 con 36 segundos de la mañana. No sé si fue la hora que lo empecé o lo acabé. Sé que eh, la fecha pues es cuando empecé y lo acabé, ¿no? Pero la hora no sé. Y este libro fue el que mi papá me lo regaló. Según él, me ha contado que primero intentó con los de Harry Potter y que pues como que no los agarré. Yo siento que a lo mejor estaba un poco más chico porque 10 años ya leer como este tipo de libros siento que está bien, a lo mejor a mi perspectiva porque pues son libros como infantiles
pero pues igual, si tú lo ves así, tú dices, pues igual sí es algo de letra, pues así está grandecita y todo, pero pues sí tiene sus buenas casi 300 páginas, entonces es un libro que yo diría incluso hoy en día los adultos, pues no es como que lo lean rápido, o a lo mejor no en un mes, como yo lo leí cuando tenía 10 años, pero lo intentó con Harry Potter y como que no los agarré, no sé, ni siquiera recuerdo esto de ten, léelo, vamos a ver la película. La verdad es que no sé, no me acuerdo, pero de este sí tengo ese recuerdo, sí tengo esa memoria y me gusta mucho y uno de mis objetivos futuros es leer la saga completa cuando las tenga así como en libro ya, ¿sabes? Como así físico, porque tengo hasta el quinto. Y pues nada, la verdad es que me gusta mucho recordar con nostalgia este libro. Cuando veo las películas también me gustan mucho. Y por eso siento que ese es algo como que cambió en mí, esa perspectiva porque de la lectura, porque sé que antes mi papá me intentó empezar a inculcar el hábito de la lectura con libros chiquitos de clásicos infantiles, ¿no? En versión infantil, que también los recuerdo con mucho cariño, pero no siento que sean como que me impactaron tanto como El Príncipe Caspian. Siento que me funcionó más. Y yo siento que también, pues por la película, ¿no? Entonces yo aquí quiero traer a colación, a lo mejor antes de pasar a uno que pues ya he mencionado también mucho en el canal, hablando de los clásicos infantiles, El diario de Ana Frank fue, pues no sé si uno de esos clásicos que leí infantiles, pero sí recuerdo que cuando empecé a leer clásicos como en ese tipo de ediciones, fue de los primeros que leí y es mi clásico favorito. La verdad, uno de mis clásicos favoritos junto con el cuento de Navidad, pero que siento que esta, la postre, como que es más significativo para mí. Tanto, no sé, la fecha en que nació a Anna Frank, la historia o como lo impactante que fue para el mundo que una niña pues de 12 14 años eh, eh, escribiera entradas en su diario de cómo iba la guerra o cómo ella la vivió, ¿no? Como encerrada. Y siento que es un libro que todo el mundo debería de leer, que me impactó mucho y fue como esa primera introducción a los clásicos, que es un mundo, ¿no? De este lado tengo más de 20 clásicos que ya leí y que sigo leyendo ya en otro tipo de ediciones, pero que me gustan mucho y que yo defiendo a capa y espada un poco esas ediciones porque son una buena introducción y me gustan y les recomiendo también el de Ana Frank porque siento fue como de los primeros que leí y después empecé a leer más clásicos, ¿no? Siento que son bonitos e importantes de leer. Ojalá nadie tenga como, como que al menos lean uno y si yo les recomendaría uno sería ese. Pero bueno, el siguiente libro que yo siento impactó mucho en mi vida en varios aspectos, pues fue obviamente Los Juegos del Hambre, la trilogía de Susan Collins. Y este libro, pues por no tener los tres aquí, que los tengo justo aquí atrás de mí, más abajito, este pues fue el primero que leí de la saga. También a lo mejor algún día o podría estar en lugar de este pues en llamas, ¿no? Porque es esa historia que ya conté incluso en el podcast de los cartas del güero, igual se los dejo a este lado, si recuerdo el episodio de, creo que fue el de la FIL, mi primera FIL, cuando vi la película En Llamas en el 2013, una semana antes de la FIL, me gustó mucho la película, tanto que dije, tengo que leer los libros antes de que salga la última, ¿no? Que era un año después. Ya luego supe que se iba a dividir en dos y dije, bueno, tengo más tiempo, pero no sabía. Y los conseguí en la FIL por un amigo que me prestó 100 pesos, me faltaban 100 pesos. Y impactaron mucho en mí. O sea, siento que a partir de los Juegos del Hambre es como mi punto y aparte en la lectura, porque ya empecé a leer más por gusto, más que por o sea, placer y más que por tener que leer, porque todavía siento que en la secundaria leí muchos libros, al menos unos 10 libros en todos los 3 años de secundaria,
por la escuela que nos hacían leer y también clásicos, ¿no? O sea, la mayoría. Entonces, de repente esa metodología puede no funcionar, en mi caso funcionó. Y después pues dejé la lectura, no es como que no era habitual en mí, pero justo en el último primer semestre de prepa, al final del semestre, fuimos a la FIL y los conseguí y me gustan mucho. La verdad, tengo muchas ganas de volverlos a leer y tengo pendiente el de Amanecer en la cosecha, que ya va a salir también justo en noviembre de este año la película. Y pues me trae esa nostalgia de... porque es algo orgulloso decir que es con los Juegos del Hambre fue el punto de aparte para empezar a leer más. Yo cuento como ese punto de aparte, ¿cómo se dice? Como, pues, cuando todo explotó, siento todo este cariño y empecé a ver como más contenido en YouTube sobre libros y descubrí pues a personas que pues siguen siendo importantes en mi vida, pero para allá vamos, que siento ahorita que estaba mencionando sobre los creadores de contenido, pues definitivamente El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomelí fue también ese parteaguas, que esa palabra que es la que quería buscar en el libro anterior, como conocer este mundo de los booktubers. Y yo conocí a Clau antes de que publicara su primer libro, que fue en el 2017, 2018, si no me falla la memoria. Y yo, pues ahorita no estoy tan seguro cuándo fue que empecé a seguir a Clau. Definitivamente no fue en el 2013, que fue con los Juegos del Hambre, sino un poquito después. Yo diría, poder apostar 2015-16. Y recuerdo mucho cuando lo publicó y que fue pues en la FIL de 2018 que fue la primera firma de libros a la que asistí. Recuerdo que en la semana fue cuando compré el libro, fui sin leer el libro a la presentación, no logré entrar, me quedé afuera y ahí lo vi por la pantalla que ponen ahí donde están como que los salones nacionales, ¿saben? Como del 1 al 6 creo que son, o más, no me acuerdo. Eh, y después, pues nos dijeron, pues a lo mejor se los firma o no. Y yo, o sea, les prometo que yo fui de los últimos 20 fácil, en esa presentación. Aquí tengo la prueba de que sí me lo firmó. Ahí está. Y así, ya también ahí se ve que mi gatito hizo desastres, pero bueno. Eh, y sí me lo alcanzó a firmar y muy linda y todo. Y siento que también, claro que aparte de ahí, pues como que se fortaleció más como pues como admiración hacia Clau, ¿no? Porque además yo la considero la de las pioneras en México y Latinoamérica hispanohablante pues de hablar sobre libros, ¿no? Aunque claro que hay unos antes y de España que son los que yo conocí primero antes que Clau, pero ella fue, pues para mí es la mejor y la que hace un contenido increíble y que le sigo aprendiendo mucho y que ojalá algún día pueda colaborar con ella en un video corto, largo, lo que sea, podcast, lo que sea, ojalá si se pueda, porque sería cumplirle un sueño, pues no de chiquito, ¿no? Sino como de ese Manuel que empezó a leer y luego la conoció y pues como que se fortaleció incluso también la fantasía, ¿no? Que empezó con Narnia y esta es más juvenil, pero también ese saltito a crear contenido, pues también tiene que ver mucho con Clau. Entonces, por eso siento que impactó mucho en mi vida, y pues lo quería traer a colación porque también siento que no he hablado mucho de ella o del libro en sí en mi canal. Y pues es un libro que me gustó mucho y que pues a lo mejor no soy objetivo, ¿no? A la hora de, de, de hablar de él, como de hacer una reseña, pero pues es porque me gusta mucho, ¿no? Pues que esperaban. Y claro, justo parecido en los mismos años, llegó pues el que se iba a quedar para siempre, ¿no? Que es Juego de Tronos con George R.R. Martin. Creo que lo que he platicado un poco de este libro fue que pues
yo compré este primer tomo en el 2017. Recuerdo que es por ahí noviembre quizás, porque lo compré saliendo de un examen de la universidad en mi primer semestre, que me fue muy mal. Entonces fui al centro de mi ciudad, de Guadalajara, y lo compré ahí en la Gonville, me parece. Entonces yo ya había visto la serie para ese año, 2017 finales, pues a lo mejor Juego de Tronos llega como por la quinta, sexta temporada. Y pues nada, dije, yo creo que ya podría leer los libros. Estaban pues los mismos cinco publicados que están hasta ahorita. Dije, pues de aquí a que acabe la serie o que acabe los libros, que no los he acabado. Que de hecho no sé si notan, los acomodé aquí porque se veía muy vacío de este lado. Ahí está el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y está el primero. La neta se ven bien bonitos, estaba bien emocionado de verlos así juntitos y ojalá ya para el año que viene así estén, ¿eh? Es algo que me voy a proponer. Pero sí, lo compré ese año, lo leí hasta el 2018, parecido, o sea, lo leí primero incluso que Clau, pero pues como pues están ahí parecidos en fechas, pues dejé este después. Eh, y pues la verdad, pues qué les puedo decir, hay una sección completa en mi canal, ya está cerca de casi los 10 videos hablando del mundo de George Martin, de la canción de Hielo y Fuego, y es algo como que me llena de orgullo y me satisface mucho el ver cómo ha crecido, cómo ha evolucionado como lector de George Martin, y a pesar de que a veces se siente un poco como impostor en mi persona el no haber acabado los libros, me faltan los últimos dos, Festín de Cuervos y Danza de Dragones, pero es que dije, es que de aquí a que los termino era incluso como es que no sé, me gustaría hablar de Juego de Tronos, pero no acabo los libros, y si lo acabo y luego inicio el canal, es como no, o sea, mejor lo lees en el camino y pues ya. Entonces, creo que sobra decir que Juego de Tronos es mi saga favorita, de mi autor favorito y de mis también series favoritas. Ha impactado tanto en mi vida que ni siquiera sé cómo describir el, el- la importancia, no sé. Y quiero entrar con la canción de principal cuando sea mi boda, ya le dije a mi novia, así. Entonces, no sé, me encanta todo lo que John Martin construye y a veces me pesa, me duele, a veces el hate que le tiran. Que claro que yo también me gustaría que termine su saga, pero si no es así, pues no será así y ni modo. Yo creo que estamos en los años en que podríamos empezar a tener como esa resignación para que no duela tanto el impacto. Pero a lo mejor también así es como soy yo, pero obviamente espero de corazón que tengamos al menos el sexto libro y ojalá el séptimo, ¿no? Creo que el sexto es Vientos de Invierno. Pero bueno, ya este año termino la saga, lo prometo, Diosito y George Martin también. Así que, pues nada, todavía tienes tiempo de sacarlo seguro. El sexto y séptimo, va. Y más bien, cambiando un poco la línea de la fantasía, quiero mencionar a Hecha de Estrellas de Ashley Blake, se llama, ¿no? Ashley Blake. Este libro, pues sí lo he mencionado en el canal, de hecho creo que es hasta aparece en mis primeros videos, creo que en el de te recomiendo tu primer libro porque es un libro cortito de menos de 250 páginas y el tema está muy bonito. También pues habla de dos gemelos y se llama Owen y Mara, algo así creo que se llaman, y son gemelos, son inseparables, y pasa que un día a Owen, el hermano de Mara, su hermano gemelo, lo acusan de violación, y pues entonces Mara empieza a tener como esta discordia o como este sentido de justicia entre pues la novia de su hermano, que creo que era como una amiga suya, no muy cercana, pero pues amiga al final, y la acusación como es grave, pues empieza a tener como pues ese sentido como un poco feminista. Y este libro fue eso lo que provocó en mí. Y lo leí por ahí en el 2020. O sea, este fue el primer libro que tocó esos temas. Y a mí me gusta mucho porque no te esperas algún plot twist que tiene. Y también incluso no solo como el tema feminista, sino también como el tema inclusivo, como el tema LGTB, que también está presente en el libro y que no te lo esperas, yo no me lo esperaba, y fue de los primeros
Si no, no creo que el primero, porque creo que con John Green ya he tocado por ahí esos temas, pero sí el que me impactó mucho, Echa de Estrellas es uno de esos. Entonces, siento que por eso es importante en mi vida. Fue como el primero que abrió como esta brecha y esta puerta a más libros que después llegaron y que a lo mejor me impactaron más o me gustaron más o fueron más fuertes, pero este fue como pues la batuta, ¿no? El primero y me gusta mucho y es un libro que recomiendo mucho y que también incluso se lo recomendé a mi mamá y que también le gustó, la verdad. Y sí, me contó cosas también como importantes de su vida, entonces, de mi mamá, entonces también siento que pues es como recomendable para todas las edades, entonces y es un libro cortito y está muy bonito y pues está muy como digerible pero es fuerte, o sea, e importante el tema, entonces por eso siento que tenía que traerlo a colación en este video. Y bueno, el siguiente libro también tiene que ver con un tema importante y siento que se fue muy en auge cuando fue la pandemia. Igual menciona primero el libro que se llama Tal vez deberías de hablar con alguien de Lori Goldberg. Y este libro pues a mí me ayudó mucho, creo que fue en el 2021 cuando lo leí. eh, porque habla el tema de pues, la salud mental. No sé, creo que sí es un libro como de autoayuda. El libro no tiene que ver con lo que me pasó. No sé si creo que hay una historia que es similar a la mía. Lo que a mí me pasó en pandemia fue que terminé una relación bastante larga, la primera que tuve. Y, y que pues también pasó que en el 2020 pues fui a terapia por ese tema y después llegó este libro y lo leí, no me lo recomendaron, bueno, lo escuché en una recomendación de Clau, la verdad, y me gustó mucho. Por muchos años fue mi libro favorito, porque pues, en el libro solo Lori Goldie es una psicóloga y habla de 5 de sus pacientes, con permiso de ellos, claro, y como que habla pues de su proceso terapéutico, ¿no? Entonces es impactante en mi vida porque yo en ese momento pues iba pasando por un proceso también. Igual, repito, no similar no recuerdo si hay un, un tema o un personaje, una persona que estuviera pasando por lo que yo, pero a lo mejor sí, porque es un tema muy común, como el duelo en las relaciones. Y pues nada, la verdad, ese libro lo leí en inglés y siempre digo que me queda pendiente leerlo en español, ¿no? Porque siento que así puedo absorber más lo que nos platica Lori. Entonces siento que a lo mejor este libro no sería una primera opción que le doy a alguien porque además es un libro un poquito largo y pesadito también, o sea, emocionalmente, pero sí es muy bueno. Y como decía, por muchos años fue mi libro favorito y creo que impactó mucho en mi vida al combinarse los tiempos perfectos, ¿no? Como dicen esto, pero también porque así lo decidí yo. Y nada, me gustó mucho y nada, se lo recomiendo también. Espero cualquier proceso que estén pasando y si este libro les ayuda, pues sea, pues nada, o sea, sea por eso. Espero que sea de utilidad para ustedes y que lo disfruten porque a mí me gustó mucho. Y vamos a cerrar estos libros que me cambiaron la vida con uno que iba por la misma línea de George Martin, Fuego y Sangre. Este libro, además de ser mi libro favorito hasta ahorita, siento que también ese libro es importante en mi vida porque cuando lo leí no hacía contenido en 2022, pero sí lo leí porque quería saber qué pasaba antes, ¿no? De ver la serie y sucedió que pues, lo leí a la par, realmente como que empezaba a leerlo y decía, ¿qué pedo? ¿Dónde está la historia sabes, como de la serie de la Casa del Dragón? Y luego me supe que era a partir de la 419, entonces decía, güey, ¿qué pedo? Entonces decía, bueno, todavía me falta por llegar, pero hace 2 años que salió la segunda temporada, dice, ahora esta vez no se me va a pasar. Lo leí antes
y pues empecé a hacer contenido. O sea, como tenía menos de 6 meses cuando salió la segunda temporada de haber empezado mi canal. Y una de las motivaciones grandes para empezarlo era también hablar de esta pasión por los libros de George Martin, de Juego de Tronos, de toda la saga, ¿no? Y que este sea como este sello distintivo que considero en mi persona, en los libros y en mi contenido, que hablo de George Martin y de las series, de las adaptaciones basadas en estos libros. Pues es algo que me llena mucho de orgullo y de mucha felicidad y pasión. Y ese libro lo recomiendo mucho porque no tienen que leer nada antes de pues de empezar no tienes que leer los 5 libros para leer este, o sea, tampoco El Caballero de los Siete Reinos. De hecho, me pone muy feliz porque hace unos días una tía, mi tía Naye, que es apenas unos años mayor que yo, me dijo que pues ella es también muy fan de la fantasía de El Señor de los Anillos, de Juego de Tronos. Me decía, no, pues me he visto Juego de Tronos 8 veces, La Casa del Dragón 3 veces y quiero empezar a leer el mundo de George Martin. Y yo, o sea, para eso hago estos videos, ¿sabes? Para empezar a recomendar y orientar a las personas, sean conocidos o no. Pero ese mensajito me motivó mucho para también hacer este video y lo que mi amigo me lo recomendó también. Pero por eso quería dejar este al final, porque siento que engloba mucho la persona que soy hoy, lo que leo actualmente, el contenido que hago actualmente, lo que hago básicamente en estos momentos. Y pues es de los primeros libros que siento combino de una forma muy fuerte la lectura y el contenido. Entonces por eso lo traigo a colación. Es mi bebecito de 900 páginas y también muy recomendado obviamente, y es algo que pues va a volver este año, ¿no? A mitad de este año vamos a leer otra vez, a ver si ahora sí atinamos, ojalá mejore la historia, porque con las últimas declaraciones de George Martin diciendo que esta ya no es su historia, que ya no se lleva bien con el productor Royal Condal, entonces no hay mucha esperanza, pero ojalá sí, por mi bien y obviamente por los fans, ¿no? De Juego de Tronos, porque no nos dieron el final que esperábamos en la serie principal, y ojalá eso no pase en esta, ¿no? Porque van bien con el Caballero de Siete Reinos, así que ojalá mejore por el camino. Pero bueno, ya veremos. Pero también, vaya amigos, fueron muchos libros los que les recomendé, pero espero les haya gustado mucho, porque con eso terminamos este video. Y nada amigos, espero hayan disfrutado mucho este video, un poco de mi historia con los libros, cuáles fueron esos que impactaron tanto en mí, que diría, estos me cambiaron la vida. Claro que hay la puerta abierta para futuros libros que vengan y que me cambien la perspectiva de mi mundo y de hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, Creo que algo como que me faltó mencionar y que quiero traer a colación, a pesar de que pues, ya sea la despedida, es que este libro tal vez deberías de hablar con alguien, también impactó tanto en mí que me hizo volver a escribir. Y es algo que no digo mucho, pero que quería traer a colación, porque me hizo escribir como un segundo libro, digamos, porque ya escribí, yo digo que he escrito 3 cosas, y este fue algo que me inspiró mucho a escribir mi segundo libro, que necesito que salga a la luz, porque es algo muy importante para mí, que hasta ya tengo en mi piel. Entonces, pues nada, quería mencionar eso porque la escritura también es algo muy bonito en mi vida. Y como decía Stephen King, si quieres escribir mucho, hay que leer mucho también. Entonces, ya leo mucho, tengo que escribir más. Y nada, espero que les haya gustado mucho este video. Son, creo que 3 4 5 6 7 8 libros, me parecen, los que les recomendé, les platiqué un poco. Y yo siento en general los he mencionado en el canal. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Déjame en los comentarios cuál crees que es ese libro que te ha cambiado la vida, digamos, o lo que
quieras que una película, una serie, porque siento que van mucho de la mano las adaptaciones con los libros. Entonces, pues nada, mientras tú me dejas tu comentario, yo te voy a recomendar mis redes sociales, que me puedes encontrar en ese canal de YouTube como Emanuel Ruiz o con el arroba @elemarb. Y también tengo una página de Facebook que se llama Elema y sus libros, y también la puedes encontrar como ElemaRB sin el punto. Y tengo TikTok, Instagram, Threads, Twitter o X, y ahí me puedes encontrar como elema.rb. La única diferencia con las anteriores es que tiene un puntito entre la A y la R, ¿va? Recuérdalo bien. Y nada, amigos, espero hayan disfrutado el video y que tengan pues un bonito día. Muchas gracias otra vez por seguir aquí en mi segundo aniversario, que no es hoy el día que subo este video, sino el 18 de febrero fue ese día. Pero qué bonito seguir aquí y espero seguir estando. Yo quiero seguir estando y vamos por mucho más. Muchas gracias a todos los que se han unido desde hace 2 años que empecé con los libros, y desde que tengo más años en YouTube, en mi historia de YouTube y en las redes sociales. Pero eso es, digamos, historia para otro video más adelante, ¿va? Y nada, espero tengan un bonito día, bonita semana, bonito mes y bonito año, una bonita vida en general. Recuerden que yo los quiero mucho y que nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Bye.